Bienvenidos a esta divulgación de actividades de investigación. En esta ocasión vamos a mostrar o compartir con ustedes los resultados de la investigación que realizamos con la licenciada Claudia Meyer y mi persona, Víctor Cuchillac, cuyo tema está relacionado con la aplicación de tecnologías para el desarrollo de aplicaciones móviles de una manera rápida y sencilla. Todo esto comienza porque en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación se iba a desarrollar la primera Olimpiada Salvadoreña de Profesores de Matemática, y en ese contexto quería llegarse a poder evaluar una serie de ejercicios para los profesores. Teníamos prácticamente tres, o el investigador que estaba a cargo de esto había desarrollado tres problemas, los cuales iba a pasarlo a una serie de profesores en diferentes partes del país, y lo que él quería era medir prácticamente el desempeño de esos ejercicios o el desarrollo. Y para ello se había pensado inicialmente en tomar una fotografía de el desarrollo que ellos hacían, porque lo que se quería evaluar realmente no solamente la respuesta, sino que era cómo se desarrollaba, cuál era el proceso lógico que tenía y cuáles eran las herramientas que iba a utilizar para llegar a la respuesta. Es así que se presentaron algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿cómo va a ser? Porque hay que darle un tiempo determinado a cada uno de los profesores. 2. ¿Cómo hacemos para llevar una secuencia de los archivos? 3. Si existe un formato adecuado de archivos que nos permita la manipulación y el proceso posterior. Es en ese sentido que venimos y nos damos cuenta que una manera bastante efectiva es tratar de desarrollar una aplicación móvil. Es por eso que esa necesidad nos planteaba algunos retos. Por ejemplo, que pudiera tomar la fotografía de cada uno de los ejercicios, llevar un timer o llevar un control de tiempo. Terminado ese control de tiempo, la aplicación lo que haría sería captura la imagen o pasa al siguiente ejercicio si no estuviera, y de forma transparente para el usuario se envían los datos que previamente habían sido digitados. El nombre, el número de identificación de cada uno de los profesores acorde al escalafón salvadoreño y los archivos, los cuales se iban a registrar en una base de datos que se tenía. Esto nos involucraba a nosotros el desarrollo de aplicaciones móviles. Anteriormente nosotros ya habíamos tenido experiencias en el desarrollo de aplicaciones móviles. Aquí algunas fotografías cuando se trabajó con la parte del hackathon. Trabajamos prácticamente con 3 actividades. El hackathon que se realizó con señoritas de diferentes facultades dentro de la Universidad Francisco Gavidia. Una segunda actividad que se hizo con CDMIPE, el cual consistía en enseñarles cómo poder utilizar esta tecnología para poder desarrollar prototipos, y una tercera que es en la Escuela Jóvenes Talento, la cual para un determinado ejemplo de robótica o de ejercicio de robótica era necesario poder enseñarle a esos grupos cómo hacerlo. Y eso es lo que queremos compartir. En función de ese desarrollo que teníamos nosotros, partimos de este paradigma. El paradigma no es algo nuevo, sino que tiene por ahí, tendrá quizás unos 2 lustros de estar trabajándose. Y los pioneros de esto fueron el MIT con ese famoso producto que ellos tienen, que es Scratch. Scratch fue un boom en su momento, cambió la forma de enseñarle la programación, la lógica a los niños, porque permitía por medio de un arrastrar de colores y de bloques crear la estructura. Eso nos facilitaba acá. Obviamente, esto presentaba tal vez una pantalla no muy grata o no muy cómoda para el bachillerato o educación superior, y es como eso sale lo que es Snap, otra tecnología. Es en ese sentido que el MIT sienta las bases para lo que ha sido hoy en día lo que es la programación visual. Y la programación visual no es nada más que aquello que podemos arrastrar de forma gráfica las herramientas que tenemos. Luego, para nuestra investigación, como teníamos que desarrollar aplicaciones, prácticamente existen otras herramientas, y es ahí donde nuevamente el MIT, parafraseándolo, dice esto: hemos creado una aplicación, una metodología y una herramienta que nos permite el desarrollo de aplicaciones para niños que no saben programar en formato de lenguaje en una manera bastante visual, arrastrando y lógica. Entonces se presentan algunos paradigmas y dicen, ¿podríamos llevar esta tecnología a otro nivel y a otro contexto, a otro entorno? Por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones móviles. Y la respuesta como resultado fue lo que ahora se conoce como el MIT App Inventor. Anteriormente se conocía solamente como App Inventor, pero en este momento el Tecnológico de Massachusetts acuña en sus productos el prefijo MIT. En esta herramienta, que es como la base o fue nuevamente el de referencia, tenemos nosotros acá una serie de objetos que vamos arrastrando y lo vamos colocando dentro de nuestro lienzo, por decir la manera, que puede ser la interfaz de un
teléfono o una tableta y vamos parametrizando, es decir, colocando colores. De esa manera el usuario solo arrastra, deberá conocer tal vez qué bloques hay, lo cual es muy fácil, muy intuitivo y bastante documentación en internet. Ello fue el primero. Sin embargo, nosotros, por la experiencia que teníamos en la Escuela de Jóvenes Talentos, utilizarla, sabíamos que el acabado de algunos objetos no es tan digamos, detallado o tan suavizado, algunos bordes, algunas figuras. Y es por eso que sale la siguiente aplicación, que es un fork o un derivado, y lo que se conoce como API Builder. ¿Qué es API Builder? Es prácticamente una herramienta, una tecnología que surge a partir del trabajo realizado por el MIT, pero con una característica nueva. Incorpora una forma de trabajar con los objetos más suave, con mucho más objetos que los vienen tradicionales. ¿Qué objetos nos referimos? Si tenemos un giroscopio, si queremos agarrar un Bluetooth, si queremos comunicarnos con una nueva base de datos. Entonces decidimos, para la aplicación de matemática, poder utilizar esta herramienta por dos razones. Primero, es más fácil poder integrarlo porque no necesito instalar una aplicación. Esta empresa ha desarrollado un software que lo instalamos en nuestro teléfono y nos permite probar lo que estamos haciendo casi en tiempo real. Y número dos, tiene una interfaz que posee otros objetos que nos facilitan la integración. Sin embargo, a la hora de estar trabajando tuvimos un impasse, y es que la empresa, justamente en agosto, que era la fecha en la que se estaba desarrollando la aplicación, hizo unos cambios en su plataforma porque hizo una actualización, lo cual estábamos viendo nosotros que nos iba a caer justo en la fecha de desarrollo, y eso nos obligó a buscar una tercera plataforma que pudiera subsanarnos con ella, y la plataforma que encontramos fue Tunable, que es también otra plataforma que está en la misma estructura. Por ejemplo, en su parte siniestra o izquierda tiene una cantidad de objetos. Por ejemplo, tiene de Lego, tiene para conectarse a bases de datos, para la plataforma de Amazon, para la plataforma de Google, y de la misma manera agregando. Entonces existe básicamente con eso toda una estructura de aplicaciones que pueden intercambiarse los archivos siempre y cuando sean los esquemas básicos entre ellos. Y la forma de programar es de esta manera. Cuando nosotros tenemos los objetos, salimos de la parte de diseño y empezamos a colocar una estructura agrupada por colores y agrupada por un flujo, lo cual nos permite a nosotros realizar las funciones. Por ejemplo, cuando el usuario dé un clic en el botón, la aplicación va a llamar a una función que realizará una determinada tarea. Gracias por estar en sintonía con la presentación de los proyectos del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. En virtud de lo que ya vimos con el ingeniero Cuchilla acerca de dónde nació la problemática de este estudio de investigación, es bien importante en esta disciplina considerar el contexto y el entorno del desarrollo del sector TIC en El Salvador. Para ello, vamos a partir de un cronológico de definiciones y de datos. En el 2011, ya la conferencia del examen de las políticas de ciencia, tecnología e innovación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo nos da ya una definición de las TIC. ¿Por qué es importante definir las TIC? Casi siempre se vinculan, por ejemplo, a industria creativa o a economía creativa, o tienen un alcance mucho más extenso del que en realidad la definición comprende como tal. Definir también el alcance de las TIC nos ayuda también a definir cuáles son sus alcances económicos, cuáles son sus alcances patronales, y también qué es lo que vamos a comprender por áreas de formación y por áreas de definición, también apegándonos a esta definición. Es por ello que lo crucial en esta definición es que tienen por objeto desempeñar o permitir el procesamiento de la información y su comunicación por medios electrónicos, incluyendo su transmisión y presentación visual. Todas aquellas disciplinas, todos aquellos dispositivos y toda aquella generación de producción que se enmarque en este procesamiento y a la vez su comunicación y su presentación lo podemos considerar como sector TIC. Este apartado del sector TIC en El Salvador lo vamos a abordar a partir de tres perspectivas principales. La primera va a ser la económica, la segunda vamos a hablar de capital humano y la tercera nos vamos a referir a formación e investigación. Con respecto a la parte económica, en este sentido vamos a partir de un documento que es el Directorio de Unidades Empresariales o el Directorio de Unidades Económicas producido por el Ministerio de Economía a través de la DIGESTI. En este documento, que data de 2012, para ese entonces se contabilizaban 247 empresas del sector TIC y que ocupaban en ese entonces a 2.013 personas.
alejado de un contexto pudiera parecer que esta data es alta. Sin embargo, al referirnos al volumen del total de directorio, nada más está alcanzando un 0.98% de la representatividad del directorio como tal. Ahora bien, una data más actualizada que proviene del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en 2016 nos reporta data más actualizada de 2011 a 2015. En esto podemos encontrar que el 2015 se reportan 3.858 empleos. Adicionalmente, en este incremento del empleo nos damos cuenta que es un sector con alta dinamicidad, ya que de 2011 a 2015 este empleo ha incrementado en un 40%. Otro dato crucial que nos provee el Seguro Social es que el procesamiento de datos es el área económica más dinámica y con mayor crecimiento, reportando más de 621 empleos generados en 5 años. Y luego, en 2011, para el 2015, aparte de los empleados generados, tenemos también nuevos patronos creados o nuevas entidades creadas también. Es decir, que ascendieron a 64 nuevas entidades que están cotizando. Y la palabra cotizando en este escenario es bastante clave. Al cotizar nos referimos que son empleos o trabajadores que están dentro del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Sin embargo, en este sector es muy característico que se elabore a través de servicios profesionales. Y al estar bajo esa dinámica, es decir, fuera de planilla, podemos deducir que hay un montón de data, un montón de empleo y muchos patronos que no los tenemos reflejados en este escenario que estamos presentando en el Seguro Social. Luego tenemos un dato bien importante a nivel internacional, cómo nos está mirando el mundo, nuestro sector TIC en El Salvador. Y tenemos el Global Information Technology Report en 2016, en el cual evalúa 10 criterios. De estos 10 criterios, la evaluación que se realiza es con un puntaje del 1 al 7, siendo 1 el menor y 7 la mayor calificación. De las partes que podemos destacar en este reporte es el apartado de Affordability y Economic Impacts. El número 4 lo vamos a entender por asequibilidad y el número 9 lo vamos a entender por el impacto económico que representa el sector TIC en El Salvador. Sobre estos apartados, en el tema de asequibilidad, es el número que nosotros tenemos mucho más alto a nivel internacional. Esto significa el ingreso y la adquisición de servicios de telefonía prepago o postpago, el acceso también a banda ancha, el acceso también a la compra de servicios de Internet. Sin embargo, la data que nosotros tenemos mucho más baja en este reporte internacional se refiere al impacto económico. Y en esta valorización muy baja entendemos el hecho de que no se encuentran datos, la data es difícil de procesar y adicionalmente no es medible el impacto de las TIC en los modelos organizacionales y tampoco en la fuerza laboral que nosotros podríamos ya tener determinada. Es bien interesante este análisis que se provee a nivel internacional porque si bien es cierto tenemos los dispositivos y tenemos las condiciones, no estamos trabajando a nivel gubernamental y a nivel también privado en el tema de la estandarización de los datos. Desde 2016 también CONAMIPE, que es la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, nos reporta también otro dato interesante sobre el estado del sector. Resulta que CONAMIPE dice que si bien es cierto, hay apoyos al sector de la micro y pequeña empresa en el tema de incorporar tecnologías de información y la comunicación, ellos mismos como Estado son claros en decirnos son pocos y son escasos. Y además de ser pocos y escasos, también no han sido sostenibles en el tiempo y por lo mismo su impacto es muy limitado y también ha sido muy esporádico. En 2015 tenemos la presencia de un proyecto bastante interesante que ha traído mucha data y mucha unión también entre diversos sectores para la producción de nuevo conocimiento. En particular con el sector TIC en 2015, el proyecto SAID de Educación Superior para el Crecimiento Económico ha logrado establecer las primeras métricas de impacto económico para el sector. La primera y la más importante es que se ha establecido en un 4.3% de aporte al PIB las actividades de este sector. Adicionalmente, se estima que de 2013 a 2014, las ventas y el crecimiento anual en valores de exportación ascendieron a 16.5% y las ventas anuales al exterior mayores a 170 millones de dólares. Igual que en casos anteriores, las cifras pueden parecer altas, pueden parecer bonancibles, el problema es cuando las comparamos con el desempeño de estos sectores a nivel internacional y ahí nos estamos quedando sumamente bajo. Porque en el movimiento mundial resulta que con esos números que ya se han logrado estimar, estamos teniendo nada más una participación del 0.067% en toda esta dinámica internacional de exportaciones de servicios TIC.
Luego, esta panorámica que acabamos de ver a nivel económico tiene puntos bastante equidistantes, porque por un lado estamos creciendo en patronos, estamos creciendo en empleo, por fin ya tenemos una métrica de aporte al PIB, estamos viendo que tenemos ventas a nivel internacional, a nivel al exterior, pero también por otro lado los reportes internacionales nos señalan que tenemos serias carencias en el establecimiento de políticas públicas, en el establecimiento de una infraestructura adecuada y también en la unión de los diversos sectores para promover mucho el desarrollo de este sector que por lo visto, aún con todas estas carencias, sigue pujante y sigue bullante en el desempeño de su actividad económica. El segundo capítulo, del que hablábamos al inicio, nos vamos a referir a capital humano. Y por capital humano nos vamos a basar para este apartado en el reporte del Registro Nacional de las Personas Naturales. Recordemos la definición que dimos del sector TIC. A partir de esa definición, nuestro trabajo de investigación consistió también en extrapolar esas profesiones que pueden estar dentro del campo de las TIC de acuerdo a su objetivo definido. Al hacer esta extrapolación de datos, nos dimos cuenta que de los 5 millones de personas que tenemos aquí en El Salvador, un 22% de estos 5 millones acusan tener alguna profesión de las que se estiman para el desarrollo de las TICs. Estamos hablando de 13,000 personas y resulta que del total de profesiones registradas, que asciende a más de 1,500, son 70 las que se reportan en este registro que tienen relación con el sector TIC. Adicionalmente, del total de población que tiene profesiones en TIC, la mayoría que las acusa es del sexo masculino y el sexo masculino la mayoría además se encuentran ubicadas en el departamento de San Salvador. Tenemos 3,351 personas que además en su mayoría lo que están acusando en su documento único de identidad son ingeniería en ciencias de la computación con 617 personas. Luego el departamento con mayor profesionistas en el área TIC sigue siendo San Salvador, sigue siendo la parte de la capital, a diferencia con el que presenta menos profesiones en TIC, que es allá el departamento de Cabañas, nada más con 127 personas en su registro. Luego, las profesiones TIC con mayores registros de población en su haber, la primera tenemos que es la licenciatura en computación, luego la ingeniería en ciencias de la computación y por último la ingeniería en sistemas y computación. Aquí es importante denotar lo parecido de los términos y lo similar de cada una de estas disciplinas en cada una de sus concepciones. Luego de estas 70 profesiones que veíamos al inicio del sector TIC, tenemos 25 que nada más tienen de 1 a 3 personas registradas a nivel nacional dentro de estas profesiones. Con relación al sexo femenino, las mujeres tenemos mayor presencia en TIC siempre en el área de San Salvador y las mujeres acusamos tener profesiones TIC en las áreas de licenciatura en computación, licenciatura en ciencias de la computación e ingeniería en ciencias de la computación. ¿Por qué es importante haber hecho este barrido dentro de la investigación que estamos presentando? Porque en contrapunto, el documento del perfil sectorial de las tecnologías de información y comunicación del 2005 de USAID, es decir, 3-4 años antes de este barrido que sacamos del Registro Nacional de las Personas Naturales, ya nos estaban diciendo qué era lo que se requería como demanda laboral en ese momento, lo que al sector le urge que se esté produciendo a nivel de profesionales y que son perfiles escasos en el mercado salvadoreño. Salta a la vista, por ejemplo, desarrollo de apps para móviles, especialistas en cloud computing y también la parte de Big Data, la parte de seguridad de IT, ingeniería de software. Estamos viendo que son disciplinas que ni por cerca están registradas en el Registro Nacional de las Personas Naturales, no porque el registro no las posea, sino porque no hay individuos, población salvadoreña que se esté registrando bajo estas disciplinas que son las que realmente estaba demandando hace 3-4 años el mercado laboral salvadoreño. ¿Cómo se enlaza esto con la parte de formación e investigación? Si ya tengo un capital humano disponible, esta disponibilidad de capital humano vino ¿desde dónde? Y resulta que siempre el mismo proyecto de USAID nos dice que el desarrollo de capital humano es clave para una industria en que el desarrollo es tan acelerado y es de forma tan ágil, sobre todo por las innovaciones en nuevas tecnologías. A partir de esto, el mismo programa nos decía, vamos a la siguiente, que ellos consideraban que las áreas que deberían de reforzarse por las instituciones de educación superior en materias de carreras que son necesarias para que tengamos un mejor mercado laboral y pujante son estas que podemos ver aquí. Siempre la seguridad en IT,
Debe de reforzarse el Business Intelligence, el desarrollo de software, el Internet de las cosas, Oracle, metodologías ágiles y también trabajar la parte de infraestructuras. La pregunta del millón es, ¿estarán las universidades de El Salvador desarrollando estas disciplinas académicas según los requerimientos laborales que se deben reforzar? Y aquí es donde podemos ver que si bien en 2005 ya se hacía patente esta necesidad y esta como agenda en necesidades de educación superior, ya para 2017 los resultados de la información estadística de instituciones de educación superior, que es un proyecto manejado por el Ministerio de Educación, estadísticas, resultados del Ministerio de Educación, nos dice que encontramos un total de 10 carreras genéricas que forman parte del universo TIC. De estas universo TIC son carreras que las encontramos dentro del área de tecnología, que el área de tecnología en total posee 39 carreras como tal. La mayor población estudiantil la encontramos en matrícula de antiguo ingreso, no necesariamente en la que está por equivalencias, ni tampoco en la matrícula que tenemos en nuevo ingreso. Y adicionalmente, del total de estudiantes en 2017, las métricas nos dicen que solamente el 8% se encuentra carreras relacionadas al universo TIC. Dejando de lado, pero no siendo menos importante, las actividades de formación, tenemos ahora las actividades de ciencia y tecnología, es decir, la investigación, lo que corresponde en el área de tecnologías. Y encontramos la primera problemática al hacer análisis de esta variante, ya que si las áreas de formación las conocimos que son 10, resulta que para hacer el análisis de actividades de ciencia y tecnología, esas 10 áreas nos están bajando únicamente a 6. Por cuestiones de definición y de alcance, asumimos, más no bien tenemos la certeza de que el área de ingeniería y tecnología es la que se corresponde con el área de tecnologías en la parte de formación. ¿Cuál es el comportamiento que hemos tenido de 2008 a 2017 en ingeniería y tecnología? Podemos ver que de una situación estándar pasamos a actividades con mayor inversión. Ojo, si bien la estadística se llama gasto, prefiero el nombre inversión, una mayor inversión en actividades de ciencia y tecnología desde el 2010 hasta 2013. Teniendo desde el 2013 en adelante hasta 2017 una inversión que podríamos considerar de carácter estándar. Esta inversión de carácter estándar, ¿en qué se traduce? Que los proyectos realizados durante el mismo periodo fueron 4.387 proyectos, pero de estos 4.387 proyectos, la inversión en ingeniería y tecnología de 2008 a 2007 consistió en 1.011 proyectos. Concluyendo con este análisis del sector TIC en El Salvador, tenemos situaciones bastante diversas y extrañas, porque si bien es cierto, el tema de competitividad y productividad local requiere de actividades de ciencia y tecnología, inversión en investigación, inversión en infraestructura, la mayoría de los porcentajes que se asignan a las instituciones de educación superior para investigación van desde el 1.6% hasta el 2%. Es decir, no es algo de suficiente o demasiado impacto para las actividades que se requieren de investigación para un mayor impulso a este sector. Luego vemos que si bien tenemos una masa poblacional que se dedica ya a esta área, a estas labores, no son necesariamente en las disciplinas que está demandando el mercado. Y aún con todos esos factores que podríamos decir que puede ser en contra, el mercado está teniendo métricas interesantes en la parte económica. El mercado no se detiene porque no haya personal, no se detiene porque no estemos haciendo investigación y desarrollo. Y si no se detiene, imaginémonos entonces qué es lo que pasaría si tuviera un mayor impulso solidificado en esos aspectos. Y ya con este cierre doy paso al ingeniero Cuchillac para que continuemos con el desarrollo de cuál fue la problemática de lo que se encontramos con el desarrollo de las aplicaciones. Gracias, Lickmeyer, por su participación. Como ven ustedes, es importante el que podamos nosotros fortalecer las competencias o el desarrollo de las aplicaciones móviles, porque en el país es incipiente el desarrollo de estas. Tenemos una gran oportunidad en el mercado, tanto interno como externo, pero esas competencias son requeridas. Queremos ahora en esta parte final poder compartir con ustedes algunos de los resultados que obtuvimos en nuestra investigación. Y para esto lo vamos a hacer en dos partes. La primera es relacionada con las experiencias de aprendizaje y de enseñanza para los tres grupos que utilizamos, y la segunda es los resultados que nos permitió a nosotros obtenerse en la aplicación de matemática. Cuando lo aplicamos nosotros con los jóvenes talento, que son jóvenes que están estudiando bachillerato, nos dimos cuenta que no hubo una diferencia significativa entre los jóvenes que estudian bachillerato general, lo cual es de 2 años, con bachillerato técnico, que son 3 años relacionados con tecnología. Prácticamente la curva de desarrollo fue casi igual, y
y los resultados fueron muy similares. Esto no es lo mismo cuando tenemos nosotros en módulos de tecnología, donde sí existe una diferencia marcada entre los jóvenes que tienen un técnico contra los que son en bachillerato general. Otro elemento es los resultados que nos dio cuando estuvimos con el hackathon. En el hackathon vimos lo siguiente: como era comenzar todo un día y medio continuo, en la presión del tiempo daba una pequeña cantidad de horas para poder hacer una aplicación. Muchas de las estudiantes lograron esbozar y crear un prototipo, tal vez no funcional completamente, es decir, pegado a la nube, pero sí que lo pudieran mostrar como parte de su desarrollo. Es decir, aún bajo presión y con poco tiempo, pues, se pueden desarrollar prototipos o aplicaciones que, si son sencillas, se pueden desarrollar de una manera fácil. La tercera experiencia la tuvimos con la gente del CDMIPE, en donde son personas que no tienen una competencia sólida en computación, como lo sería el caso de los jóvenes talento, que son en bachillerato, las jóvenes universitarias, en el caso de la Universidad Francisco Gavidia, pero en el caso de CDMIPE era gente que no tiene las habilidades. Sin embargo, a ellos les permitió poder entender cuál era la aplicación. Comentando, hubo un emprendimiento que lo que quería hacer era ofertar ciertos servicios por medio de la aplicación y poder crear una agenda. Otra persona lo que estaba haciendo era poder llevar su contabilidad, es decir, poder llevar más que todo una cuenta, cuántas unidades vendía, cuántas al final tenía un formulario y ese formulario se sincronizaba a una base de datos. Nosotros, como resultados en el desarrollo de la aplicación móvil para la Olimpíada 19, que es el nombre de la aplicación que le dimos, obtuvimos lo siguiente. Número uno, nos dimos cuenta que podemos utilizar la herramienta en 2 semanas, prácticamente una persona dedicándole 2-3 horas diarias puede desarrollar una aplicación muy compleja. Si es una aplicación intermedia, podría ser 1 semana. Y si es una aplicación que no se esté vinculando contra otra plataforma en la nube, pues estamos hablando de prácticamente 2 a 3 días. Número 2. La tecnología nos permitió a nosotros poder comunicarnos con, valga la redundancia, tecnologías emergentes. Por ejemplo, Firebase de Google, el cual es si están viendo ustedes, una tendencia para tanto almacenar como un repositorio o una base de datos. Tercero, también logramos con la aplicación crear una especie de firma que nos pudiera permitir que las aplicaciones dentro de los teléfonos capturaran la imagen y la pudieran enviar. Tomemos en cuenta esto. Con las políticas de Google y tanto Apple para sus sistemas, una aplicación que estuviera capturando audio o capturando imágenes y la estuviera enviando de manera que el usuario no se diera cuenta, está restringido. Sin embargo, vimos con las aplicaciones que fue sumamente fácil con solo registrarnos con la cuenta. Si eso se hace por una tecnología tradicional, tendríamos que crear otros más mecanismos de autenticación y de permisos que se puedan crear. Para concluir, vemos nosotros que el uso de este tipo de herramientas nos ayuda en las siguientes cosas. Número 1, permite que gente que no tenga conocimientos o sólidos conocimientos en tecnología pueda desarrollar aquellas aplicaciones. Número 2, esa tecnología no va a suplantar ni va a quitar la programación tradicional, que es por código. Sin embargo, van a coexistir en un nuevo entorno en donde los usuarios pueden trabajar de una manera tradicional cuando son aplicaciones tal vez nativas y de una manera inmediata cuando son startups. La tercera opción es que podemos nosotros motivar o vincular a los estudiantes con su teléfono. Muchos de ellos de repente tienen una tecnología que no se vincula con su proceso de aprendizaje. Nosotros vemos con esto que sí es más fácil poder crear. Por ejemplo, podría crear un estudiante una especie de herramienta que le ayude a hacer sus propios resúmenes. Un estudiante que le ayude a, por ejemplo, a poder programar, tener su propia agenda, conectarse con otros dispositivos de IoT. Si hay alguna consulta o alguna manera, estamos listos aquí en el chat para poder responderla y también pondremos los correos para que ustedes aparezcan en pantalla para que ustedes nos puedan enviar también sus consultas posteriores y poder resolverles en la medida que podamos hacerlo. Muchas gracias y continúen disfrutando esta jornada de presentaciones.